Dicen que el hielo guarda memoria, pero ¿qué pasa cuando lo que guarda no es un fósil, ni una grieta, ni un paisaje perdido, sino la prueba de que alguien construyó algo imposible bajo la Antártida? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no empieza como una leyenda, sino como una confesión. Y si este tema te atrapa tanto como a mí, suscríbete ahora mismo, porque cada detalle de esta historia parece empujar una sola idea. Quizá nos han ocultado mucho más de lo que imaginamos. Lo que aquel hombre afirmó haber visto con sus propios ojos, a más de 3 kilómetros bajo el hielo, eran símbolos tallados, formas que parecían jeroglíficos, algo que, según dijo, era de enorme importancia para los arqueólogos que formaban parte de aquella misión. Él estaba convencido de que esa información no podía quedarse enterrada para siempre. Incluso hoy, décadas después, todavía hay denunciantes que sostienen que en la Antártida se esconde mucho más de lo que el público sabe. En 1998, un ex ingeniero de vuelo de la Marina, ya en sus 70 años, levantó el teléfono y llamó a una periodista de investigación a la que nunca había visto en persona. Le dijo que ya estaba listo para hablar, listo para revelar lo que había observado oculto en el hielo antártico en 1982. Había guardado ese secreto durante casi 2 décadas. Había firmado documentos de confidencialidad. Había obedecido cada orden, pero se estaba muriendo y ya no podía cargar con aquello hasta la tumba. La periodista que recibió aquella llamada fue Linda Moulton Howe. Ella grabó la conversación, y lo que ese hombre le contó durante varias horas terminaría convirtiéndose en el punto de partida de una investigación de 25 años. Una investigación que, según ella, varios gobiernos han intentado frenar desde entonces. Pero antes de contarte exactamente qué fue lo que relató aquel ingeniero de vuelo, necesitas entender quién era la mujer a la que decidió acudir, porque eso importa, y mucho. Linda no era una desconocida improvisando historias en internet. Era una periodista de investigación formada en Stanford, ganadora de un Emmy, con más de 4 décadas entrevistando a militares, científicos y funcionarios. Su trabajo había sido emitido por grandes cadenas de televisión. Sus investigaciones habían circulado ampliamente, y su nombre, para bien o para mal, no pasaba desapercibido cuando decidía seguir una pista delicada. Por eso, cuando aquel hombre sintió que había llegado la hora de decir la verdad, no eligió a un periódico cualquiera, no buscó a un abogado, no acudió a un amigo, la eligió a ella. Y lo que le contó fue esto. En 1982, él trabajaba como ingeniero de vuelo con el Escuadrón de Desarrollo Antártico 6, conocido como VXE-6. Formaba parte de una misión de abastecimiento de rutina desde la estación McMurdo hacia un campamento de investigación remoto, perdido en el interior del continente. En algún punto, sobre la inmensa capa de hielo, una falla en el equipo obligó a la tripulación a aterrizar sobre una cresta expuesta. El viento golpeaba la aeronave con tanta fuerza que parecía querer arrancarla del suelo. El frío era tan brutal que la piel descubierta podía congelarse en cuestión de segundos. Era el tipo de lugar en el que se repara lo averiado con la mayor rapidez posible y se sale de allí sin hacer preguntas. Pero mientras el resto de la tripulación trabajaba en la avería, el ingeniero levantó la vista hacia la distancia y se quedó paralizado. Miró hacia una elevación lejana y vio algo que no debería haber estado allí. No era una forma irregular como las que produce el hielo o la roca. No era una sombra extraña ni un simple juego de luces sobre la nieve. Eran líneas, ángulos, formas demasiado perfectas para ser naturales. Algo geométrico sobresalía en él. Horizonte blanco, rompiendo la monotonía del paisaje helado. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. En la Antártida eso ocurre a veces. La luz, el viento y el hielo pueden engañar incluso a los exploradores más experimentados, pero cuanto más observaba, más claro se volvía lo que estaba viendo. Aquello no parecía una formación natural. Aquello parecía construido. Se alejó unos metros del avión, caminando con cuidado sobre la nieve endurecida por el viento. El aire le cortaba la cara como cuchillas diminutas. Cada respiración parecía quemar los pulmones. Sin embargo, siguió avanzando unos pasos más, lo suficiente para tener una mejor vista. Lo que vio entonces, según contó después, le aceleró el pulso. La cresta de hielo había sido erosionada durante años por los vientos constantes del continente. En una sección concreta, el hielo parecía haber sido arrancado parcialmente, dejando al descubierto algo oscuro debajo. No era roca, no tenía la textura irregular del terreno natural. Era una superficie lisa, dura, con bordes definidos. Parecía la parte superior de una estructura enorme. No podía ver la totalidad de aquello, solo la
punta, como si el resto estuviera enterrado bajo kilómetros de hielo antiguo. Pero incluso esa pequeña sección bastaba para dejar claro que aquello no era obra de la naturaleza. Era demasiado simétrico, demasiado preciso, demasiado perfecto. En ese momento su radio crepitó. La voz al otro lado fue breve y directa. Debía regresar al avión inmediatamente. No se dio ninguna explicación, solo una orden clara de volver y prepararse para despegar en cuanto la reparación estuviera terminada. El ingeniero dudó unos segundos, miró una vez más hacia la estructura parcialmente expuesta en la distancia. Una parte de él quería acercarse más, quería tocar aquella superficie, confirmar con sus propias manos lo que sus ojos ya sospechaban. Pero en misiones militares no se discuten. Órdenes. Regresó al avión. La tripulación terminó la reparación rápidamente y despegaron rumbo a la estación McMurdo. Pero cuando aterrizaron, la situación se volvió todavía más extraña. Antes incluso de que los motores se apagaran por completo, varios oficiales de inteligencia ya estaban esperando en la pista. La tripulación fue separada inmediatamente. Cada miembro fue llevado a una sala diferente para ser interrogado. Les hicieron preguntas sobre la ruta, sobre el aterrizaje de emergencia, sobre lo que habían visto mientras estaban en tierra. Los registros del vuelo fueron modificados. Algunos documentos fueron reclasificados en el acto. Después vino algo más. A cada uno se le pidió firmar nuevos acuerdos de confidencialidad. Y junto con esos documentos recibieron una instrucción muy clara. Lo ocurrido ese día nunca había sucedido. Nadie debía hablar de la cresta. Nadie debía mencionar lo que había visto. Nadie debía volver a preguntar por ello. El ingeniero obedeció. Durante años guardó silencio absoluto. Siguió con su vida. Cumplió con sus deberes. Y como muchos otros militares, aprendió a enterrar ciertas experiencias en el fondo de su memoria. Pero el tiempo pasó. 16 años más tarde, cuando su salud comenzó a deteriorarse y supo que su vida se estaba acercando al final, algo cambió dentro de él. Ya no sentía miedo de las consecuencias. Lo único que le preocupaba era morir, llevándose aquella historia consigo. Por eso, en 1998, decidió llamar a Linda. Ella no publicó la historia inmediatamente. De hecho, hizo lo contrario. Pasó horas entrevistándolo, revisando cada detalle de su testimonio. Verificó su historial militar. Confirmó su asignación en el escuadrón VX-6. Comparó fechas, rutas de vuelo y operaciones registradas en aquel periodo. El hombre también proporcionó coordenadas aproximadas, fechas exactas y los nombres de otros miembros de la tripulación. Todo coincidía. Cada dato que Linda pudo comprobar parecía encajar con registros reales. Sin embargo, ella sabía algo muy importante. Un solo testigo no bastaba para presentar una historia de ese tamaño al mundo, así que guardó el testimonio. No lo publicó, no habló de él con nadie, simplemente lo archivó y esperó. Pensó que probablemente sería la única vez que escucharía algo así, que aquella llamada sería una rareza aislada, una historia extraña que nunca volvería a repetirse. Pero estaba equivocada, porque durante los siguientes 20 años, su teléfono siguió sonando. Durante los años siguientes, algo empezó a ocurrir que ni siquiera Linda esperaba. Personas completamente diferentes comenzaron a contactarla. No se conocían entre sí, trabajaban en lugares distintos, habían estado en la Antártida en décadas diferentes. Sin embargo, todos traían fragmentos de una historia que poco a poco empezaba a encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Uno de los testimonios que más la impactó vino de un geofísico afiliado a una importante universidad estadounidense. Este científico había participado en estudios utilizando radar de penetración de hielo, una tecnología común en la investigación antártica. Ese tipo de radar permite enviar señales a través del hielo y recibir imágenes de lo que se encuentra debajo, montañas enterradas, lagos subglaciales o cavidades. Según contó, su equipo estaba realizando un escaneo de rutina en una zona remota del interior del continente. El equipo funcionaba correctamente, todo parecía normal, hasta que comenzaron a aparecer lecturas extrañas. Al principio pensaron que era un error del sistema, pero las señales se repitieron. Debajo del hielo aparecían cavidades enormes, no pequeñas bolsas de aire, sino espacios gigantescos, con formas demasiado regulares. Las paredes parecían formar ángulos casi rectos. Algunas secciones mostraban patrones geométricos que no coincidían con ninguna formación natural conocida. El geofísico recordó que cuando presentó los resultados preliminares a su supervisor, la reacción fue inmediata y sorprendente. El hombre no parecía confundido, parecía asustado. En cuestión de horas, los datos fueron clasificados. Los archivos desaparecieron del sistema al que el equipo tenía acceso. El proyecto fue cancelado sin explicación, y todos los miembros del grupo fueron reasignados a otras tareas. El científico nunca volvió a ver aquellas imágenes. Otro testimonio llegó de un miembro de los Seabees, los batallones de construcción de la Marina estadounidense. Este hombre no era científico ni investigador. Su trabajo era mucho más simple: construir, perforar
perforar, excavar. Según relató, su unidad fue enviada a un punto específico del continente, lejos de cualquier estación científica conocida. La orden era sencilla: perforar directamente hacia abajo. No les explicaron qué estaban buscando, solo les dijeron que siguieran, perforando. Durante días atravesaron capas y capas de hielo antiguo. Finalmente, la perforadora llegó a algo distinto. El sonido cambió, la resistencia del material cambió. Cuando bajaron una cámara para inspeccionar el fondo del pozo, vieron algo que ninguno esperaba: superficies lisas, metálicas, planas. No parecía roca, no parecía hielo, parecía una pared. Cuando finalmente descendieron para observar de cerca, el hombre dijo que se quedó mirando aquella superficie durante más de un minuto sin poder decir una palabra. No había grietas naturales, no había irregularidades, era demasiado perfecta. Y entonces tuvo un pensamiento que lo dejó helado: alguien había construido eso. Otro relato vino de una científica que había trabajado en la base argentina Esperanza. Según explicó, algunos equipos de investigación habían encontrado objetos extraños dentro de núcleos de hielo muy antiguos. Estos núcleos son cilindros extraídos del hielo profundo que permiten estudiar el clima de miles de años atrás. En varias ocasiones, dijo, aparecieron fragmentos que no parecían naturales. Cada vez que ocurría, militares llegaban poco después, tomaban las muestras y desaparecían con ellas. No quedaban registros oficiales, no se publicaban estudios, no existían informes científicos, simplemente desaparecían. La científica comenzó a escribir un diario personal donde anotaba fechas, descripciones y detalles de los hallazgos. Pero un día, ese cuaderno desapareció de su habitación. Nadie dijo haberlo visto, nadie mencionó su existencia. Después de eso, dejó de hacer preguntas. Otro piloto que había volado misiones sobre el continente habló de algo diferente: una enorme zona de exclusión aérea, un área que no aparecía en los mapas públicos. Los vuelos civiles tenían prohibido entrar allí. Incluso muchos vuelos militares necesitaban autorizaciones especiales. Una vez preguntó a un oficial superior qué había en esa región. La respuesta fue breve: investigación sensible. Y la manera en que el oficial lo miró después dejó claro que no debía volver a preguntar. Cada uno de estos testimonios llegó por separado. Personas diferentes, décadas diferentes, pero todos apuntaban hacia la misma posibilidad inquietante: algo antiguo, algo construido, algo escondido bajo kilómetros de hielo antártico. Y según aquellos relatos, varios gobiernos ya lo sabían. Linda comenzó a darse cuenta de que ya no estaba frente a una historia aislada. Sobre su escritorio se acumulaban notas, grabaciones, coordenadas aproximadas, fechas y nombres de personas que, aunque no se conocían entre sí, describían situaciones sorprendentemente similares. Cada relato parecía una pieza más de un rompecabezas enorme. Durante años mantuvo todo aquello en privado. Sabía que una afirmación tan extraordinaria necesitaba más que testimonios dispersos. Necesitaba patrones, coincidencias, algo que mostrara que esas voces no eran simples, anécdotas sueltas. Y con el tiempo, ese patrón empezó a formarse. En 2016 ocurrió algo que, según ella misma contó después, cambió completamente su investigación. Recibió un mensaje de alguien que aseguraba haber trabajado en un programa clasificado relacionado con operaciones en la Antártida a comienzos de los años 2000. Era un oficial retirado que había servido en NORAD y que contaba con autorizaciones de seguridad muy altas. Linda dijo más tarde que aquel hombre fue uno de los informantes más convincentes que había entrevistado en toda su carrera. Nunca reveló su nombre públicamente. Prometió proteger su identidad. Cuando comenzaron a hablar, ella se dio cuenta de que su testimonio no era simplemente otro fragmento más. Lo que describía parecía conectar muchas de las piezas que había escuchado durante décadas. Según su relato, varias anomalías habían sido detectadas bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental utilizando diferentes métodos de exploración geofísica. Algunas de esas anomalías mostraban formas que no parecían corresponder a formaciones naturales. El oficial explicó que ciertos equipos científicos y militares habían estudiado esas señales durante años. No eran pequeñas irregularidades en el terreno. Las lecturas indicaban estructuras extensas enterradas bajo kilómetros de hielo, estructuras con formas geométricas, estructuras que parecían tener muros, espacios interiores y alineaciones demasiado precisas para ser el resultado de procesos geológicos comunes. Según dijo, las primeras sospechas sobre estas anomalías se remontaban a varias décadas atrás, incluso a exploraciones realizadas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, expediciones militares de gran escala fueron enviadas al continente antártico para estudiar el terreno y probar equipos en condiciones extremas. Una de esas misiones fue la conocida Operación High Jump, llevada a cabo entre 1946 y 1947 bajo el mando del almirante Richard Byrd. Oficialmente, el objetivo era entrenar personal, probar equipos
equipos en clima polar y establecer bases para futuras investigaciones. Sin embargo, el tamaño de la operación siempre llamó la atención de algunos historiadores. Participaron más de una docena de barcos, decenas de aeronaves, miles de hombres. Para algunos, aquella escala parecía demasiado grande para una simple misión de entrenamiento. El oficial retirado le dijo a Linda que durante estudios posteriores se habían encontrado señales sísmicas y lecturas de radar que mostraban grandes cavidades y formaciones enterradas profundamente bajo el hielo. No afirmó haber visto personalmente una ciudad ni nada parecido, pero sí aseguró que dentro de ciertos círculos militares y científicos existía desde hacía décadas un interés especial en esas anomalías subglaciales. Según él, algunos equipos habían intentado investigarlas utilizando perforaciones profundas y sondas especiales. Muchas de esas operaciones se realizaban bajo programas técnicos o científicos que desde el exterior parecían simples estudios geológicos o climáticos. Linda le preguntó directamente qué creía que había allí abajo. El hombre respondió con cautela. Dijo que no podía afirmar con certeza que eran esas estructuras. Podían ser formaciones naturales extraordinariamente regulares, algo que en ocasiones ocurre en la geología extrema del planeta. Pero también admitió que algunas lecturas parecían demasiado simétricas para encajar con esa explicación. Esa posibilidad, aunque incierta, era suficiente para mantener el interés de varios programas de investigación durante décadas. Mientras escuchaba, Linda sentía que muchas de las historias que había recogido empezaban a alinearse de una manera inesperada. No significaba necesariamente que todas fueran correctas, pero mostraban que la idea de anomalías bajo el hielo no era completamente absurda. Y entonces el oficial mencionó algo más. Dijo que algunos equipos habían descendido por perforaciones profundas para examinar cavidades naturales encontradas bajo el hielo. En uno de esos descensos, según relatos que había escuchado dentro del programa, los investigadores habrían encontrado paredes lisas y superficies que no parecían hielo ni roca ordinaria. No afirmó haber estado allí personalmente, pero dijo que las historias circulaban entre ciertos grupos de trabajo desde hacía años. Ese fue el momento en que Linda guardó silencio durante varios segundos mientras grababa la entrevista, porque por primera vez en más de 2 décadas parecía que muchas de las piezas de su investigación podían encajar en una misma narrativa. Una narrativa que planteaba una pregunta inquietante. ¿Qué hay realmente bajo los kilómetros de hielo de la Antártida? Linda siguió investigando durante años después de aquella conversación. Sabía que una historia de esa magnitud no podía sostenerse únicamente con rumores o relatos de segunda mano. Necesitaba algo más, testimonios directos, documentos, detalles técnicos que pudieran ser verificados al menos parcialmente. Con el tiempo, algunos otros informantes aceptaron hablar con ella. Muchos lo hicieron con una condición clara: sus nombres no debían hacerse públicos. Algunos todavía estaban sujetos a acuerdos de confidencialidad, otros simplemente temían las consecuencias profesionales o personales. Uno de esos testimonios provino de un contratista que, según dijo, había participado en una operación de perforación profunda a comienzos de los años 2000. Años más tarde, cuando su salud empezó a deteriorarse por una enfermedad grave, decidió contar lo que recordaba. Describió cómo había sido bajado lentamente por un pozo de hielo perforado por maquinaria pesada. La estructura que lo sostenía descendía poco a poco, metro tras metro, mientras la luz del exterior se volvía cada vez más pequeña sobre su cabeza. El interior del pozo estaba rodeado de paredes de hielo compacto, con vetas azuladas formadas durante miles de años. El frío era tan intenso que incluso con equipo especializado resultaba difícil permanecer allí mucho tiempo. El único sonido constante era el zumbido del sistema de descenso y el eco de su propia respiración. Según relató, después de descender más de 1 kilómetro ocurrió algo inesperado. Las paredes de hielo terminaron abruptamente. La superficie que apareció frente a él era distinta. No era hielo, no parecía roca natural. Era una superficie lisa, con un brillo tenue que reflejaba la luz de su lámpara. El contratista explicó que la temperatura también parecía diferente en esa zona. El aire era más pesado, más seco, como si estuviera entrando en una cavidad sellada durante muchísimo tiempo. Cuando finalmente pisó el fondo, se encontró en un espacio enorme. Sus palabras describían algo parecido a una cámara gigantesca, un vacío bajo el hielo cuya extensión completa no podía verse en la oscuridad. Las paredes mostraban patrones extraños, líneas, formas geométricas, símbolos que ninguno de los miembros del equipo supo identificar. No parecían marcas hechas con herramientas simples. Tenían una precisión sorprendente, como si hubieran sido grabadas con tecnología muy avanzada o mediante procesos desconocidos. Durante unos minutos nadie habló. Las linternas iluminaban solo pequeñas partes del lugar, dejando el resto sumido en una oscuridad profunda. Entonces uno de los técnicos señaló algo al fondo. En una de las paredes se distinguía claramente una forma rectangular.
irregular. Parecía una entrada, no una grieta natural, sino un acceso construido deliberadamente. Un marco, una abertura que conducía hacia algo más profundo dentro de aquella estructura. Sin embargo, el equipo que había descendido no tenía autorización para avanzar más allá de ese punto. Su trabajo era solo inspeccionar la cavidad inicial y recoger algunos datos básicos. Otros grupos con niveles de autorización más altos, dijo el hombre, se encargarían del resto. Después de unas horas, el equipo fue enviado de vuelta hasta la superficie. Según contó, todos recibieron compensaciones económicas importantes y tuvieron que firmar documentos adicionales de confidencialidad. Se les recordó que hablar sobre el lugar podría traer consecuencias legales severas. Durante años mantuvo silencio. Solo cuando supo que su enfermedad no tenía cura, decidió compartir su experiencia. Le dijo a Linda algo que ella recordaría siempre, que lo que habían encontrado bajo el hielo no parecía algo improvisado ni rudimentario. Parecía obra de una civilización capaz de construir a gran escala, algo que, si fuera cierto, obligaría a replantear muchas ideas sobre el pasado humano. Mientras Linda reunía estos relatos, también escuchó otras historias relacionadas con posibles anomalías tecnológicas en ciertas zonas del continente. Algunos técnicos mencionaban instrumentos que fallaban cerca de determinados puntos de exploración, brújulas que giraban sin control, equipos electrónicos que se apagaban repentinamente, lecturas electromagnéticas inusuales. Nada de esto constituía una prueba definitiva por sí sola, pero para quienes habían estado allí, eran detalles difíciles de ignorar. A lo largo de los años, Linda acumuló más de una docena de testimonios de personas con trayectorias distintas, militares, científicos, pilotos, ingenieros. Cada uno contaba algo ligeramente diferente, pero todos compartían un elemento en común: la sensación de que bajo el hielo antártico aún podrían existir secretos que la humanidad apenas comienza a explorar. Y así surgía una pregunta inevitable: si realmente hay algo escondido en las profundidades de ese continente congelado, algo que aún no comprendemos, ¿cuánto tiempo más permanecerá oculto?